Imagínate que un paciente adulto acude al odontólogo por una muela que le duele y que está bastante destruida, si no destruida del todo. Ese odontólogo revisa el caso, quizás todavía es recuperable, pero le recomienda al paciente extraérselo. O un escenario peor, el paciente le pide extraer ese diente y el odontólogo accede. Ese paciente, como es común en muchos casos, está pensando en términos de rapidez y en términos de ahorro de dinero. Y suele decir una frase que hasta cierto punto es común en la consulta odontológica: doctor, sácalo de una vez, con tal, ese diente está por allá atrás. Igual puedo masticar con otros dientes. Quizás en ese momento el paciente piense que toma una decisión inteligente, rápida, práctica. Lo que este paciente del ejemplo no pensó, o quizás eligió no pensar mucho en eso, es que esa decisión alteró de forma inmediata su calidad de vida. Y quizás te suena exagerado, hice una encuesta al respecto, pero perder dientes es un indicador de cuántos años podrías vivir, si más o si menos. Y es que un estudio sistemático, que es un estudio de varios estudios, analizó décadas de investigaciones donde encontraron una correlación directa y positiva entre perder dientes y el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, a menor número de dientes, es decir, entre más dientes hayas perdido, entre más problemas bucales tengas, hay mayor riesgo de mortalidad a futuro por problemas, por ejemplo, del corazón. Dicho de otra forma, el perder dientes es un indicador de cómo el cuerpo empieza a apagarse con el tiempo. Pero esto no es algo que yo diga porque se me ocurrió, porque la ciencia ha descubierto un dato curioso a partir de un seguimiento que hicieron a varios pacientes por varias décadas, 56 años incluso. Y es que durante los primeros años, después de perder un diente, aparentemente no pasa nada. Podrías pensar, bueno, el cuerpo aguanta. Sobre todo porque en los primeros momentos tu estética conserva una estabilidad relativa. Pero, y esto es seguro, el tiempo juega en tu contra. Y aquí es donde llegamos a una parte relevante, y es que el perder dientes va trayendo consecuencias entre más años han pasado en tu vida. Y esto, según las investigaciones, le sucede a adultos mayores de 30 años, mayores de 50, de 100. Es un efecto que actúa lento, pero actúa. Y es que la pérdida de dientes y lo que causó esa pérdida te pasa factura en las décadas más críticas de tu vida, que son los años de tu vejez. Soy el odontólogo Luis Marcano, y como siempre mi meta es darte información de calidad en base a la evidencia científica. De hecho, a este tema de la pérdida de dientes ya le he dedicado varios videos en este canal, porque la boca no es una parte aislada, sino una puerta de entrada a tu cuerpo. Y como hablo en base a la evidencia científica, también vale la pena aclarar que no te estoy diciendo que cada diente tenga un cable directo a tu corazón. No, no funciona así. Hay que separar la fantasía de la realidad para no crearte miedos imaginarios. Porque el impacto de perder dientes y lo que causa esa pérdida te pasa factura a través de mediadores. Esto es algo que analizaron en varios estudios en varios continentes. Uno de los mediadores, de lo que ya te he hablado en otros videos, es la nutrición. Pero lo que te digo aquí es algo un poco diferente, y es que no todos los dientes hacen lo mismo. Porque algunos de tus dientes cortan, otros desgarran y otros trituran. Por ejemplo, perder muelas hace que pierdas potencia en tu trituración de alimentos. ¿Y qué hace un adulto promedio cuando pierde fuerza de masticación? No deja de comer, sino que tiende a cambiar lo que come. Esto es un comportamiento general que va más allá del país donde estés, sea México, Estados Unidos, Venezuela. Y esto se ve mucho en personas que dejan de comer carnes magras, frutos secos, y pasan a comer más carbohidratos, más harinas y más azúcares. Y esto tiene un resultado en varios niveles. Por ejemplo, perder dientes afecta la juventud y la belleza de la persona, porque la pérdida de dientes afecta tu nutrición, y esto afecta los niveles de producción de colágeno. Porque el rostro envejece sí al perder soporte, pero la piel también se vuelve flácida por este hecho, lo que lleva a un envejecimiento prematuro, que estoy seguro que no quieres para ti eso. Además que hay otros efectos, como los efectos cardiovasculares por acumulación del colesterol y el impacto en la tensión arterial. Volveremos a eso más adelante en el video, porque vamos a hablar ahora de otro mediador que es un problema grave para tu salud, que es la inflamación crónica. Muchos pacientes que pierden dientes tienen un nivel elevado de algo llamado proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva aumenta sus niveles cuando hay una inflamación crónica persistente en alguna parte de tu cuerpo. Y esa parte de tu cuerpo podría ser tu boca, por una periodontitis, que es una inflamación en tus encías y en el hueso que rodea tus dientes. Y el problema es, más allá de la boca, algunas personas creen que esa inflamación se queda allí
que nada más es que le sangran las encías y solo está afectando a su boca, que ya es grave. Pero no, las bacterias y la inflamación se filtran, por decirlo de alguna manera, a tu torrente sanguíneo desde tus encías y desde tu hueso. Y el tema es que esas bacterias y esa inflamación, al viajar por tu sistema circulatorio, va dañando tu endotelio, que es el tejido interno de las arterias, lo que a su vez facilita la acumulación de colesterol y que se vayan acumulando ahí también bacterias que provienen de tu boca y que podrían afectar tu corazón. Por ponerte un ejemplo, hay algunas bacterias que habitan en tu boca que podrían causarte algo llamado endocarditis bacteriana. Y estas bacterias que llegan a tu sistema circulatorio desde tu boca han sido comprobadas, verificadas por la ciencia, por la evidencia científica, a través de distintas investigaciones a través de varias décadas. Digamos que tu corazón podría sufrir un daño colateral por una infección y un nivel de inflamación que empezó en tus dientes y encías. Y esta es una situación que veo de forma continua en mi consulta en Caracas. Adultos jóvenes y no tan jóvenes que se confían. Adultos que dejan pasar sus problemas bucales porque no les duele. Así que en esta parte te pido que compartas tu caso y me comentes si has pasado por pérdida de dientes o si alguna vez te has confiado en dejar pasar un sangramiento en tus encías o alguna caries pequeña. Cosa que como odontólogo no te recomiendo. Regresando al tema, entremos en una parte fascinante e incluso contraintuitiva de estos resultados y la investigación que estoy citando. Y es la pregunta, si perder dientes está asociado a un mayor riesgo de mortalidad, ¿acaso debemos luchar a toda costa para mantener dientes en boca? Incluso aquellos que solo son restos radiculares e infección. La respuesta clínica y científica es no, y te voy a decir el por qué. Tú imagínate un paciente con una periodontitis avanzada, donde los dientes, digamos, ya casi no se pueden tratar. Esto es una forma de infección dental, esto es una inflamación crónica en tu boca. Si a estos pacientes le extraemos los dientes que ya no son tratables, que la periodontitis atravesó un punto de no retorno, lo que vemos es una caída de la proteína C reactiva y de los niveles de inflamación. Eso sí, siempre y cuando tratemos a la boca en general. ¿Ves la paradoja? Por una parte, un proceso activo está asociado con un mayor riesgo de pérdida de dientes, pero la expresión clave es esta, proceso activo. Porque la razón por la que estás perdiendo dientes lo cambia todo, cambia el nivel de riesgo. Porque un diente que ya no podemos tratar ni recuperar de alguna manera es una infección dental, es un potencial problema inflamatorio. Y aunque el escenario es no me duele, ese diente te está causando problemas a nivel bucal y a nivel general. Y es que cuando tratamos al paciente en la consulta odontológica, no solamente disminuimos su riesgo en la salud bucal, sino sus riesgos en la salud en general y además le ayudamos a recuperar su sonrisa y su calidad de vida. Y esto pasa porque restauramos la función de la mordida cuando el diente recupera dientes perdidos a través de las prótesis dentales, eliminamos también infección y carga bacteriana y devolvemos la estética y rejuvenecemos la sonrisa de aquel paciente que perdió dientes. Esto es parte del día a día en mi consulta odontológica. Los resultados de la ciencia son claros. Cuidar de tu salud bucal es cuidar de tu salud general. Y una forma de protegerlo es elegir bien los cepillos y productos que utilizas para tu higiene oral. Por eso te pido que chequees los enlaces que te dejo en la descripción y comentarios fijados donde te recomiendo varios de ellos. Y si quieres seguir escuchando datos interesantes, ve este otro video que preparé para ti. Te espero allá.